buenas tardes. Nuevamente soy el maestro César Romero Benavides de las cápsulas de guitarra clásica y estamos haciendo una serie de cápsulas y videos sobre instrumentos históricos de mástil y punteo que coexistieron en un paralelismo con los laúdes y la familia de las guitarras hasta llegar a la evolución de la guitarra actual. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy amigo mío, se llama Hugo Miguel de Rodas. Él y yo nos conocimos hace mucho tiempo en la Escuela Nacional de Música, actualmente Facultad de Música, con el maestro Roy Cruz. Un saludo al maestro, por cierto. Ahí nos encontramos algunas veces. Y bueno, pues ahora el destino nos llevó por varios caminos y él actualmente se encuentra en Alemania, concretamente en Bremen, haciendo estudios de especialización de instrumentos históricos. Actualmente pues está en la Orquesta Barroca de Bremen, en ensamble de temperamento. Toca como invitado en grandes orquestas en Polonia, Lonalna, y en distintos ensambles donde lo invitan. Y bueno, viene a México de pronto a dar cursos, a dar clases. Actualmente también yo estoy con él estudiando archilaúd, perfeccionando algunas técnicas, sobre todo mano derecha, que pues vamos viendo esas. Más adelante platicaremos sobre eso, esa técnica de mano derecha. Hugo, pues cuéntanos algo más de ti. ¿Cómo fue que llegaste a Alemania? ¿Cómo fue que estudiaste? ¿O cómo fue que llegaste a la música antigua? ¿Por qué la laúd? ¿Por qué la guitarra barroca? Instrumentos que tocas históricos de este estilo. Adelante, Hugo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Instituto Politécnico, muchas gracias a ti, muchas gracias a los colegas de la cuerda pulsada, al público en general que tiene un gran interés en aprender sobre este repertorio, en sí de aprender sobre la guitarra clásica también. Bueno, yo llegué a la música antigua a través de la música tradicional. Y fue básicamente porque cuando yo estaba estudiando la carrera de guitarra clásica, empecé a... Se fueron dando diferentes cosas, pero la principal fue que empecé a entrar al taller de música, pues de música tradicional de Gonzalo Camacho. Y ahí empezamos a tocar las jaranas. Y un día Gonzalo Camacho habló de la historia de las jaranas. Y bueno, habló de su desarrollo como hijas de la guitarra barroca, ¿no? Las jaranas y las cuerdas pulsadas en toda América, ¿no? Pero primordialmente las jaranas, al ser quizás los instrumentos más cercanos a la guitarra barroca, pues me llamó mucho la atención el querer saber de dónde venían, y entonces él me dijo: acércate a Eloy Cruz, él sabe la historia de la guitarra barroca y de cómo esa guitarra transicionó a las jaranas y a la vihuela y otros instrumentos. Pero también se fue dando que en la clase de historia de la música mexicana y de la historia de la música en general, el maestro José Antonio Guzmán estaba también muy interesado en enseñarnos el repertorio de la música tradicional y de la música antigua, es decir, nos mostraba de pronto grabaciones de campo del son jarocho, pero también nos mostraba pues grabaciones de música barroca mexicana, de música barroca europea y de música renacentista, y veíamos óperas. Entonces se fue dando como que en mí el interés a ambos repertorios, a la música tradicional y a la música antigua. Y luego ya cuando empecé a estudiar con Eloy, se dio que nos conocimos César y yo, y se dio el proyecto del oratorio, la representación de Anima e di Corpo de Cavalieri. Y bueno, empezamos a trabajar juntos, y César y yo, César ya tenía más camino recorrido, y me explicó los primeros rudimentos, y empezamos a trabajar con las danzas de Sanz, con las danzas de Murcia. Y bueno, entré a la guitarra barroca, y ya de ahí pues descubrí otros instrumentos, ¿no? A la par, pero bueno, pues en México hacerse un laúd era muy difícil. Entonces todo ese tiempo solamente toqué guitarra barroca. Y un buen día pues ya pasó el tiempo, pero en ese inter pues estuve en grupos de música tradicional y de música barroca, como
uno con César, ¿no? Que tuvimos muchos conciertos, pues, el Tirani Splendori, con el cual viajamos, fuimos a muchos lados, tenemos un repertorio muy bonito de música, básicamente música virreinal, danzas, villancicos, alguna que otra cantata, y pues de ahí empezamos a trabajar César y yo, por así que de manera autodidacta, escarbando sobre todo las fuentes como el Códice de Aldívar y el libro de Gaspar Sanz, también el libro de Santa Cruz. Y bueno, pues con Irán Iskandari tuvimos muchas experiencias. Después estuve en otro grupo que se llamó Los Tonos Humanos. También estuve en un grupo de música tradicional que se llama Zaraguato, todavía existe. Los Tonos Humanos todavía existen. Y de ahí se dio la oportunidad un buen día que llegó la Orquesta de Friburgo a México. Hice el curso y ellos me invitaron a estudiar el curso todo pagado en Europa. Y ahí conocí a Lee Santana y él me dijo, vente a Bremen a estudiar. Y me vine y pues aquí empecé de cero todo, ¿no? Primero hice la licenciatura y después hice la maestría. Y pues así fue. Y aquí, bueno, pues ya empecé, digamos, a trabajar la técnica ya de una manera más profunda, desde el Renacimiento hasta lo que es actualmente estoy en la guitarra clásico romántica y ya también expandiéndome hacia el laúd medieval y la mandolina, pero básicamente pues el trabajo en estos 8 años de estudio fue un trabajo intenso de técnica, de leer las fuentes, de recopilar mucha información, de ver desde las fuentes primigenias del laúd renacentista hasta la guitarra clásica, ¿no? Los métodos de Caruli, Sor, Aguado. Y pues profundizando, ¿no? Y ya de ahí descubrí que el instrumento que pues, siempre me había interesado fue el laúd barroco, del cual haremos después una cápsula, ¿no? Por el repertorio de Silvius Leopold Weiss. Y allí encontré pues, que hay muchísimo repertorio, no solo de Weiss o Bach, sino de muchos otros compositores alemanes. Y creo que ese es ahorita mi mayor, o digamos, el punto en el cual estoy más inmerso, ¿no? Que es el repertorio alemán para el laúd barroco. Pero, pues a lo largo de la carrera tuve que, digamos, abordar las distintas técnicas, tanto renacentista como barroca, para también poder tocar el bajo continuo en tiorba, o en archilaúd, o en laúd barroco, o en guitarra. Y pues también la técnica renacentista y la técnica de transición del renacimiento al barroco, y la técnica tardía, ¿no? Que son, digamos, tres grandes pilares de la técnica de las cuerdas pulsadas. Y bueno, pues ahí vamos ahorita. Entonces, ahorita estoy pues ya más bien ocupado en el repertorio tardío, como dije, en el laúd barroco, la guitarra clásica y la mandolina, ¿no? Y bueno, eso. Ok, muy bien, Hugo, pues es muy interesante toda esta trayectoria que has tenido y sobre todo, ¿cómo decirse? Volver a empezar casi, casi, como decías, de cero, sobre todo la mano Sí, derecha, ¿no? Digo, lo estoy viendo claro. ahorita también, chill out contigo, es volver a, es volver a empezar una técnica tan importante, tan casi, casi como un guitarrista desde cero, ¿no? Es la mano derecha y cómo va, como decías, cómo va transformando la posición de la mano derecha según el periodo histórico y el instrumento en cuestión, ¿no? Así es, Y todo parte, sí, y sí, todo sí, parte, bueno, de la técnica de la pluma, ¿no? O del plectro, que le llaman, o de la pluma, como veremos ahorita con el laúd medieval en un ejemplo. Y de ahí parte hacia el Renacimiento y como se va acomodando a las circunstancias sonoras también del estilo. exactamente. Pero en general creo, en un principio, pues cuando uno está frente a esta técnica tan nueva para un guitarrista, pues uno entra un poco como en shock, porque uno dice, bueno, no, me tengo que cortar las uñas y es completamente distinto a tocar una guitarra con cuerdas sencillas y en las cuales la tensión es mucho más alta, ¿no? Ujú. Y bueno, mi trabajo principalmente es que creo que se puede aprender una sola técnica y de ahí partir hacia las demás según uno lo necesite, ¿no? Que esa técnica permite desde el Renacimiento hasta el repertorio tardío, simplemente ir rotando la mano como se iba haciendo. Y esa técnica, a su vez, puede coexistir también muy bien con la técnica de la guitarra moderna, ¿no? Porque ahora, pues, retomé la guitarra clásica también de concierto y he notado que pueden coexistir, ¿no? Que sí, sí puede uno, digamos, ya una vez que tiene uno bien cimentada la técnica, o bueno, que uno ya tiene, digamos, asimilado los rudimentos, entonces uno puede como ir armando
pues perfil técnico, ¿no? Claro, ese es un tema que uno siempre tiene que estar estudiando, pero los ejercicios que yo tomo son a partir de la literatura misma, ¿no? Todo está en la literatura. Por ejemplo, para Archilaud las escalas están dentro de las piezas mismas, los arpegios están dentro de las piezas mismas. Hay algún par de libros de laudistas de la época que escribían, donde escribieron ellos sus ejercicios de arpegios, y eso ahí está. Es decir, la literatura misma nos da la técnica. En la guitarra barroca es igual, en el laúd barroco es igual, pero lo que sí he encontrado es que hay paralelismos, que todas se enfocan a lo mismo, ¿no? Al trabajo de escalas, arpegios y sobre todo de emisión de sonido, que ese es el más importante. Parece mentira, pero el hecho de poner la mano, digamos, con la palma hacia arriba, tocar con esta parte de las yemas, comentabas el otro día, ¿cómo cambia el sonido? Es increíble cómo un ligero movimiento de la mano te cambia todo el contexto de un sonido con yemas y con uñas, Y ¿no? otra cosa muy importante es que nosotros como guitarristas clásicos estamos acostumbrados a que tener tensión media alta, ¿no? O la tensión baja en sí es una tensión ya alta, ¿no? Dentro del estándar de la guitarra clásica. Pero en las cuerdas pulsadas no existía ese concepto de tener tensión más sonido, no. Era tañía, es decir, la cuerda suena no porque uno la golpea, sino porque uno la tañe, ¿no? Y eso es algo que también hay que hacer mucho énfasis en aquellos que están empezando, ¿no? Y que bueno, pues se compran cuerdas y las calculan mal, ¿no? Creyendo que si hay más tensión va a sonar más. No es así, es todo lo contrario. Creo que eso también es parte del trabajo, pues, técnico, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que, bueno, hoy un día usamos materiales que imitan a la tripa, o en su defecto a veces cuando se puede, porque es muy caro, ¿no? Porque el clima no lo permite, pues usamos tripa. Pero en general, en aquel tiempo, pues la tripa era un material bastante endeble, bastante suave, bastante maleable, ¿no? Entonces, que no tiene nada que ver con el nylon del siglo XX, del cual tenemos en las guitarras de concierto, pero sí se puede llegar a calcular una tensión, digamos, parecida a la que se usaba en aquellas épocas, y que aún así nos permite hacer sonido, ¿no? Entonces, ahorita es donde mi trabajo técnico está básicamente enfocado en encontrar a partir de las fuentes, pues, poder dilucidar cuál era la tensión que usaban estas personas y cómo era que encordaban sus instrumentos, y cómo era pues, que resolvían también problemas técnicos, porque los tenían. Sí, acá en México está el concepto ahorita históricamente informado, no sé si sea el mismo concepto en Alemania, pero bueno, básicamente es lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Históricamente informado, ¿no? Bueno, además, el concepto se ha ido ampliando bastante, porque en un principio pues era tocar como realmente las fuentes decían y no salirse de lo que las fuentes dicen, pero hoy en día se ha ido ampliando. Por ejemplo, el simple hecho de tocar, voy a dar un ejemplo, ¿no? De tocar una pieza que no existe en una fuente, ¿no? Como por ejemplo la pasacaglia de Bieber, ¿no? Que se puede tocar en Archilaud. El hecho de tocarla en Archilaud ya es una práctica históricamente informada. ¿Por qué? Porque en la época había transcripciones para el laúd de piezas de otros instrumentos, o incluso de piezas orquestales, es decir, está recreando una práctica que ya se hacía. Y aunque no tenemos una versión original de la pasacaglia de Bieber en Archilaud, de todas maneras sí que estamos haciendo una práctica históricamente informada, y es completamente válido lo que hacemos. Ese es, por ejemplo, de cómo se ha ido ampliando el espectro de lo que es la interpretación históricamente informada, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira bien, Hugo, pues el laúd, ¿de dónde viene? ¿Cómo llegó a Europa? ¿O por qué? Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Puedes empezar Bueno, si gustas. La llegada a Europa es, creo que ya sabida por todos aquellos que han andado un poco en la guitarra clásica y en la historia de la UR, ¿no? Que es pues a través de los árabes con el uz. Entonces en Europa se le incorpora el artículo la. Entonces dicen, mira, trae la, uz. Pero de ahí, bueno, se formó una palabra, y esa palabra después se fue, digamos, traduciendo a diferentes idiomas
como en el francés luth, o como en el italiano liuto, o como en el alemán laute. Entonces, pero la raigambre, digamos, etimológica de la palabra es una raigambre española, ¿no? La o. ¿Por qué? Porque pues no hay que olvidar que en la Edad Media la puerta de entrada a Europa pues fue el al-Andalus, ¿no? El sur de España. Entonces es un instrumento de raigambre árabe, ¿no? Del ud. Pero en Europa fue tomando a lo largo desde la Edad Media, que digamos ya se desarrolla como un laúd, ¿no? El laúd medieval, hasta, hasta su último, digamos, respiro que tuvo el instrumento, que fue en Alemania, por ahí de principios del siglo XIX, fue tomando el laúd diferentes formas, diferentes estilos y diferentes naciones, ¿no? Entonces ya en pleno siglo XVII ya podíamos hablar de un laúd francés, de un laúd italiano, de un laúd alemán. El laúd en España ya estaba en desuso, ¿no? Y instrumentos que vienen de ahí, pero que son un laúd, pero que adoptaron otros nombres como la tiorba, por ejemplo. Es decir, Y el paralelismo, ¿no? que con fue los dejando instrumentos. muchas nacionalidades, ¿no? Fue adoptando nacionalidades, fue adoptando también estilos y repertorios, ¿no? Y pues ahí afinaciones. Pero el laúd, así como lo conocemos, digamos, el que sentó todas esas bases aparte del medieval, ¿no? Que el medieval fue como, digamos, como esa transición entre el ud árabe y el que vendría después, que es el renacentista. Realmente el padre, ¿no? O sea, digamos, el laúd como per se es el laúd del renacimiento, ¿no? Okay. Porque de ahí, de él van a partir todos los demás laúdes que vamos a tener a lo largo de esos 300 años en toda Europa. Y en América también, ¿no? También instrumentos que vinieron de ahí un poco, que adoptaron otras formas, ¿no? Sí, los paralelismos que te decía, ¿no? De los instrumentos en contraposición a los españoles, ¿no? Las vihuelas y las renacentistas, en contraposición a los árabes, ¿no? Su guitarra plana, ¿no? De la vihuela, que básicamente es un laúd, ¿no? Sí, la vihuela, bueno, es un instrumento que tiene una afinación parecida a la del laúd, pero que tiene realmente tiene otra historia paralela, ¿no? Sí, es un paralelismo, sí, pero el exactamente. laúd, curioso, es paradójico porque el laúd surge, digamos, de cierta manera en España, pero en España no pega, ¿no? Surge inmediatamente después empieza a ver esas guitarras, el tipo de guitarras, ¿no? Citolas o guitarras españolas que son medievales también, y que creo que empiezan a adoptar más una cuestión como, pues, de identidad también, ¿no? Y surge la vihuela, y al surgimiento de la vihuela el laúd queda casi olvidado en España. No quiere decir que no se tocaba, si hay algunas excepciones, pero la vihuela fue el instrumento español, y después vino la guitarra renacentista y la guitarra barroca, que es otra historia un poco parecida, porque después empezó también la guitarra barroca a tener distintos estilos en Europa, ¿no? O sea, eso es también un tema aparte. Pero sí, o sea, hablando del laúd como tal, podemos decir que digamos, la piedra angular, ¿no? De los laúdes es el laúd renacentista, que tiene un antecedente en el laúd medieval y a su vez en el ud árabe, pero digamos, en lo que a nosotros nos antañe en la música occidental, es el laúd renacentista el inicio, ¿no? Así es. Pues muy bien, Hugo, ¿qué te parece si nos muestras un poquito el laúd árabe, nos platicas, perdón, el laúd medieval, disculpa. El laúd Como medieval estamos con este tema, qué bonito. es una réplica de un laúd medieval a partir de fuentes iconográficas, ya que pues no hay instrumentos que hayan sobrevivido, ¿no? Entonces, bueno, esto es una copia de una fuente iconográfica, es un laúd de 4 órdenes, cuya afinación es sol, la, re, sol. Y la técnica es muy importante que lo mencione ahorita, la técnica es de plectro, en este caso de pluma, una pluma de ave, ¿no? Que esta es una pluma pintada, porque sí la compré en la mercería, pero bueno, es una pluma, sigue siendo, es una pluma de ave, nada más que la pintaron. Y bueno, en aquel momento, o sea, en la Edad Media, pues, como bien sabemos, tampoco es que había un desarrollo polifónico, ¿no? La Edad Media el desarrollo polifónico vino con el Renacimiento, y ahí es donde vamos a ver que, pues, por eso es que se necesitó pasar del plectro a los dedos, ¿no?
por la Y polifonía, por exactamente. esa necesidad de imitar a las cuatro voces. Pero este laúd medieval, pues bueno, lo que puede hacer muy bien es un par de bordones, ¿no? De tocar por mucho dos, tres voces y sobre todo melodías, ¿no? Pues como las melodías del canto llano, ¿no? Entonces, por ejemplo, un buen ejemplo es que este instrumento pues puede tocar dos voces, ¿no? Y Ujú. ya, y pues melodías. Entonces, Muy interesante. Lo veo que también tiene trastes, ¿verdad? el ámbito, exactamente, el ámbito es un poco corto, ¿no? Este sol y esto es lo más grave que da el instrumento, que es un sol, y pues lo más agudo llega hasta este re. Mm. Pues está muy bonito tu laúd medieval. Y veo que también ya tiene el mástil en 90 grados, ya como el laúd renacentista, ¿no? Bueno, no, sí, sí, realmente el ud árabe lo tiene así, ¿no? Ujú. Exactamente, tiene razón. Pues muy bonito el laúd medieval, Hugo. Entonces, si les Y puedo tocar un pues, fragmento, les toco un fragmento de una cantiga de Alfonso el Sabio. muy bien, Hugo. Pues está muy Pero padre bueno, como tu. vieron, este método, ¿no? Ajá, O sea, el plectro, esto es muy importante, este movimiento, de este movimiento va a surgir lo que es la figueta, ¿no? ajá. De este movimiento va a surgir la figueta y la figueta es, digamos que la base técnica del laúd para tocar Ujú. escalas hasta, pues yo creo que hasta el siglo XVIII, en donde se siguió tocando, digamos, en Italia el laúd, el archilaúd, ¿no? Las escalas Ujú. se seguían haciendo con figueta en algunas secciones del instrumento. Y la técnica de la figueta fue adoptando diferentes formas, ¿no? Diferentes, pues maneras de tocarse, ¿no? Según el lugar y según el tiempo, ¿no? O sea, estaba la figueta castellana, estaba la figueta extranjera en España, y pues estaba la figueta, digamos, renacentista pura, y después hubo una figueta tardía, ¿no? Ya en la transición entre el Renacimiento al proto-barroco, ¿no? En la época de Dauland, por ejemplo, que es, digamos, el último de los renacentistas y el primero ya de los barrocos, ¿no? Técnicamente hablando. Y también la figueta, pues, italiana de Piccinini, ¿no? Por ejemplo, que es como el que la explica de una manera, este, pues, metódica, ¿no? En el prólogo de su libro para la U de 1615, me parece. Estoy Mm. diciendo de memoria. Entonces, la figueta es, como dije, es una, es un aspecto técnico muy, muy importante. Ok, pues muy bonito el laúd. Y ahorita nos puedes mostrar, por favor, el renacentista. Y mientras Eh, lo enseñas, oh, muy bonito el laúd. este es un laúd renacentista de 7 órdenes. Voy a hacer un pequeño zoom aquí. Ujú. ¿Se ven? Sí, sí, sí. ¿Y se alcanza a ver los órdenes dobles? Y este rosetón es el famoso nudo de Da Vinci. Y bueno, No. es un Ok. modelo con unas ornamentaciones históricas muy bonitas por detrás.
Y es un modelo italiano de Vendelio Venere, y el original se encuentra en Viena. Exactamente. Y bueno, es un laúd de 7 órdenes, es como digamos el laúd más estándar. O sea, también hay que decir que los laúdes renacentistas, después de 4 órdenes medieval, en el Renacimiento surgió el primer laúd que hubo renacentista, tenía 5 órdenes. Después se le añadió uno más, 6, hasta llegar a los 10 órdenes. Digamos, los 10 órdenes es el último laúd renacentista que hay, pero también ya es un laúd barroco en sí, ¿no? Y ese se tocó, digamos, por ahí de 1610. Pero en el Inter, desde finales digamos, de la Edad Media hasta 1610, ¿no? Fueron, pues, añadiéndosele órdenes, ¿no? Pero el laúd de 7 fue como el laúd que más, digamos, que más se estandarizó, ¿no? Que más se encontraba en toda Europa. Y pues una prueba es que Daulan casi todo su repertorio es para laúd de 7 órdenes, excepto las últimas cosas que compuso ya son para laúd de 8, o hay un par de cosas que ya son incluso para laúd de 10 órdenes. Pero digamos el de 7 es como el más estándar que hay, ¿no? Que es un laúd que te permite tocar cosas tempranas, pero también tocar ya renacimiento tardío, ¿no? Sin problema. Hasta Kapsberger puedes tocar también. Que ya es barroco. Ok. Sí, y veo que también usa trastes, ¿no? Movibles como todos los de esa época, ¿no? Según la afinación, ¿no? El traste siguió hasta principios del siglo XIX, todavía había trastes movibles. Aunque ya había guitarras clásicas con clásico romántica, ya esas ya eran de traste fijo, pero sí. Ok, ¿podrías mostrarnos tantito el clavijero, por favor? ¿El qué? Muy bonito. Ok. Está muy padre tu laúd. Y ¿qué afinación tiene, maestro Hugo? Bueno, es una afinación en sol, que es re, sol, do, fa, la, re, sol. Esta es, digamos, la afinación que Daulan gustaba, ¿no? Porque hay otra afinación en la cual este séptimo orden es en fa, sol, do, fa, la, re, sol, que digamos es una afinación más utilizada en el resto de Europa, en Italia y Francia sobre todo. Pero esta afinación con el re acá es la afinación que Daulan proponía y en la cual le componía muchas cosas. Es una afinación bastante, digamos, útil, ¿no? Porque pues permite tener un bajo más, ¿no? Y pues también si uno necesita el fa, pues uno lo pulsa y ya estuvo, ¿no? Ok. Entonces es que Daulan ocupó mucho laúd, incluso Kapsberger, ¿no? Con esta afinación, el séptimo orden en re. Da Milano fue un poquito antes, ¿no? Da Milano fue, pues, casi un siglo antes que Daulan. Digamos que Da Milano estuvo activo en los finales la primera parte del siglo XV. Perdón, toda la primera parte del siglo XVI, perdón. Y él nació a finales del siglo XV con él. Y obviamente, pues él haber usado el de 6, ¿no? El de 6, exactamente, solamente el de 6. Así en Da Milano es solo el de 6. Maestro Hugo, ¿qué nos podrías tocar con el laúd renacentista, por favor? Un preludio de Daulan, ¿no? Ok. Es un preludio de los que se recopilaron en el Variety Lutes Lessons. Es un libro que bueno, es una compilación de obras no solo de Daulan, sino de otros compositores, pero la compilación la hizo el hijo de Daulan, ¿no? Robert Daulan. Y es un preludio. Ok, muy bien.
Muy bien, maestro Hugo. Gracias, muy padre la obra. Pues no nos queda más que agradecer tu colaboración a las cápsulas para el taller de guitarra. En esta ocasión pues vimos el laúd medieval y el laúd renacentista, y pronto nos veremos de nuevo con el laúd barroco. Y pues, maestro Hugo, dinos qué canal tienes de YouTube, tu Facebook, si algunos amigos gustan seguirte. Bueno, tengo un canal, el cual todavía no está empezando. Hay un par de cosas que pueden escuchar ustedes. Música renacentista, hay un par de cosas en guitarra barroca, la laúd, música de laúd barroco también, de Vice. Y bueno, pues es mi nombre, Hugo Miguel de Rodas, en YouTube. Ok, maestro Hugo. ¿Quieren seguir mi trabajo con la Orquesta Barroca de Bremen? Pues simplemente buscar Orquesta Barroca de Bremen en YouTube también. Y bueno, ahí pueden encontrar mi trabajo como continuista, y hay una versión en vivo que grabé del quinteto de Boccherini con guitarra clásico romántica. Y bueno, está ahí por si la quieren escuchar, y pues mucho trabajo como bajo continuo y un par de improvisaciones y cosas así. ¿Ya? Y bueno, pues en Facebook pues, Hugo Miguel de Rodas estoy en Facebook, no tengo página, digamos, como solista, ¿no? Y próximamente pues vendrá mi primer material discográfico solo, con un manuscrito de República Checa para la uva rock. Y bueno, pues estará por salir en unos 6 meses, yo creo. Ok, pues estaremos viendo tu disco, nos avisas. Y pues, maestro, pues muchas gracias de nuevo por estar acá con nosotros y colaborar con el taller. Y pues, gustan inscribirse, perdón, darle like al video, suscríbanse. Y pues estamos en contacto. Y dejen sus comentarios. ¿Sí? Estén pendientes de las cápsulas. Oh, sí, sí, ya vendrán más cápsulas y después más materiales que ya veremos en su momento. Y pues, maestro Hugo, muchas gracias por el apoyo que nos has dado con el canal y para los talleres. Pues un abrazo a la distancia, saludos hasta Alemania. Gracias. Bueno, gracias, maestro Hugo. Adiós.